Con la autorización de todos ustedes, iniciamos la grabación de esta webconferencia. ¿Todos escuchan bien? Por favor, me confirman. Sí, señor. Sí, señor. Fuerte y claro. Sí, señor, todo bien. Perfecto. Entonces, iniciamos ya con la webconferencia. Por favor, me confirman si ven todos mi pantalla. Se ve muy bien, tutor. Perfecto. Entonces, para la segunda webconferencia es presentada por el ingeniero Oscar Mauricio Cepeda y por la presencia mía que soy tutor del curso y mi nombre es César Augusto Díaz. En esta segunda webconferencia vamos a abordar toda la temática en relación a las operaciones de conformado de materiales metálicos. Iniciamos y al finalizar la webconferencia está la sección de preguntas para las inquietudes o dudas que de pronto se le vayan presentando durante el desarrollo. En el momento vamos a presentar con el ingeniero. Tenemos la distribución de la temática en dos partes. Y al finalizar, pues está el espacio para que ustedes puedan hacer las preguntas en todo o de pronto algún tema que necesiten aclarar. Entonces, iniciamos primero con los subtemas que vamos a ver. Vamos a ver temas de conformado por fundición y moldeo, conformado por deformación plástica, metalurgia de polvos, conformación por arranque de material mecanizado, y procesos relacionados con la configuración termomecánica y unión de piezas, y esto tiene que ver con la parte de soldadura. En las operaciones de conformado, aquí hay una serie de diferentes materiales en las cuales se le pueden hacer procesos de conformación por pulvimetalurgia o procesos de conformación por deformación plástica, o también procesos de conformación por moldeo y fundición. En lo que corresponde a la conformación por deformación plástica, vamos a ver temas relacionados con cómo es el proceso de forjado, cómo es el proceso de extrusión, de laminado, de trefilado. También en la parte de lo que tiene que ver ya con los tres procesos, vamos a ver el tema de maquinado de la pieza a través del torno, fresado, cepillado, taladrado y aserrado. Y todo este tema, algunos materiales tienen que ver con temas de tratamientos térmicos. Primero comenzamos con la parte de fundición de metales. Para eso es importante tener unos fundamentos. Dentro de eso está la parte de que sabemos que el tema de fundición aplica para ciertos materiales que se pueden fundir a cierta temperatura, está entre los 700 hasta los 1100 grados centígrados, y estas temperaturas llevan a estos materiales a que se puedan hacer diferentes piezas, que se puedan hacer diferentes acabados de manera geométrica, y todo esto se logra a través del proceso de fundición. Entonces, tener en cuenta que hoy en día, pues actualmente, todo lo que tiene que ver con la fundición ha avanzado muy sustanciosamente, y hoy en día a través de este proceso se pueden hacer también piezas de una geometría muy compleja de elaborar. Dentro de los fundamentos, también importante comprender la parte, digamos, cómo este proceso a través de una colada se aplica dentro de una cavidad y da esa forma geométrica esperada. Debe tenerse en cuenta también, digamos, cuando se está realizando el molde, el tipo de
o sea, el tipo de material con el que se construye el molde, para así poder no tener de pronto inconvenientes con la pieza o no tener diferentes defectos que se pueden presentar cuando se está diseñando el molde. Entonces, por eso hay que tener en cuenta el tamaño, que debe ser ligeramente sobredimensionados. Esto permitirá la contracción del metal y una solidificación y un enfriamiento también bueno para cuando estemos fabricando la pieza. También es importante el tema de los porcentajes de contracción. Todo este tema, digamos, se debe tener en cuenta, ya que el metal que se va a fundir debe tener cierta, digamos, condiciones en las cuales se debe cumplir para que podamos tener un producto con unos acabados según los requisitos que se esperan. Entonces, es importante en este proceso eso. Siguiendo el tema del proceso de fabricación de fundición, acá a continuación pues vemos, digamos, un ejemplo de cómo acá tenemos un molde. Este molde consta en este caso, de dos partes, ¿sí? Y tiene un orificio en la cual aquí vemos el ejemplo de cómo en este caso se hace un vaciado de la colada dentro del molde y luego al hacer el desmoldeo se obtiene esta pieza. Aquí pues claramente se hace como la secuencia del paso a paso hasta llegar al acabado final. Entonces, como les mencionaba anteriormente, muy importante el tema en la construcción del modelo, tener en cuenta ciertas condiciones y ciertos requerimientos para sí mismo cuando se esté elaborando el proceso, que no se vaya a tener problemas en temas de la calidad esperada del producto terminado final que se quiere obtener. Luego en la fabricación del molde nos lleva después a la aplicación de la fusión y la colada, luego el moldeo y el acabado y queda la pieza como se espera. Importante, ya viéndolo desde la parte específica del proceso, ya enfocándonos a la parte de los componentes del molde, como les mostraba anteriormente, el molde se conforma de dos partes, ¿sí? Es una caja realmente. Y en las dos partes, en este tipo de molde estamos viendo que se trabaja con la arena. Aquí vemos la forma del molde y vemos también el bebedero por donde va a entrar la colada y que este molde es el que después cuando dé su proceso y de la parte de enfriamiento, pues nos va a dar la pieza que nosotros esperamos obtener. Otros aspectos muy importantes a tener en cuenta en lo que tiene que ver con la parte de, ya digamos, en la fabricación del molde. Muy importante la capacidad del material con el que se construye el molde, ya que esta es la que nos va a dar que ese pueda resistir ciertas temperaturas. Pues sabemos que la colada va a estar entre 700 a 1100 grados centígrados, dependiendo del tipo de material que se quiere hacer ese acabado, ese producto. Entonces, tener en cuenta que el molde debe tener un buen material para que sea resistente. Capacidad de transferir, en este caso la exactitud, las dimensiones y los detalles del molde. También permeabilidad, permitir que el aire y los gases escapen. Pues a veces estos gases de escape, si no salen, pues pueden generar ciertos defectos dentro del producto o dentro del el producto final que se quiere esperar. El tema de resistencia, ese molde debe soportar y para eso tener en cuenta pues que va a estar a una presión estática y dinámica y por lo tanto pues debe ser muy digamos en este caso fuerte, resistente para poder soportar esa presión. Facilidad de colapso, o sea, permitir la contracción de la fundición. La facilidad de fluir, la arena deberá compactarse a profundidad, en este caso
digamos, la manera como se construye ese molde. Asimismo, su facilidad de fluir la colada cuando esté dentro del molde, pues debe ser de una forma muy óptima y muy de fácil acceso a toda la cavidad, porque de eso depende la calidad del producto que se quiere obtener a través de este proceso. En el tema de materiales para moldes, aquí se manejan arenas aglomeradas, pequeñas de series piezas complejas. Las arenas aglomeradas son muy utilizadas en este proceso. También los metales, algunos se utilizan también para este tipo de proceso, para el tema de fundición. El moldeo para arena es el más utilizado, pues ya que permite ciertos acabados en el producto y por eso pues es uno de los más, digamos en este caso, eh, que se utiliza porque facilita para hacer cierto tipo de piezas y también número de cantidad de piezas. Variables a controlar en la fundición, muy importante el tema de vaciado de metal de fundido, la temperatura de vaciado, la velocidad de vaciado, la turbulencia del flujo, son importantes esas variables. Técnicas de moldeo, es como vemos aquí la fotografía, nos muestra cómo se realiza en arena y cómo a través de esta bebedero se puede insertar la colada y puede entrar a todas las cavidades y haciéndolo a través del proceso de lo que tiene que ver con fundición de arena. Aquí ya pasamos al conformado por deformación plástica. Acá en esta quiero mostrarle primero como la curva de esfuerzo versus la deformación que tiene, como vemos el gráfico, muestra cómo inicia, ¿sí? Teniendo en cuenta que se le aplica unas libras sobre pulgadas cuadradas y ese esfuerzo que se le aplica en su momento pues va generando una máxima carga que después genera una fractura y entonces hace que haya esa deformación dentro del metal. Acá les muestro como unos ejemplos, ya teniendo en cuenta que dentro de la deformación hay deformación plástica trabajándola en frío y hay deformación plástica trabajándola también en caliente. En esta deformación de trabajo en frío les muestro la imagen acá, como ustedes lo pueden ver, se hace a través de un punzón, una matriz. Vemos acá cómo se hace esa deformación en frío y en este caso, dependiendo ese tipo de formación que se le da a lo que se espera realizar, digamos, en este caso, dependiendo del ángulo, si es muy abierto, pues se le menciona curvado, deformación plástica, trabajo en frío curvado, y formación plegado aplica cuando la pieza es en un ángulo de 90 grados, o sea, muy cerrada. En la deformación plástica en caliente, acá como les muestro la imagen, la foto, les muestra cómo en este proceso se calienta la pieza a 1100 grados centígrados, tener en cuenta que dependiendo también el tipo de metal que se quiera utilizar, y dependiendo de esto, pues se le da el acabado esperado, utilizando para esto, pues se utiliza diferentes tipos de maquinaria, ¿sí? En este caso les muestro este ejemplo. En la parte de digamos, la clasificación de los procesos de conformado, tenemos el conformado operaciones de formado o preformado, que funciona a través de unos tipos de procesos que les voy a estar mostrando ahora más en las otras diapositivas, y operaciones de deformación volumétrica. También vamos a ver también unos ejemplos. Entonces, en el proceso de forjado, aquí podemos ver, en este caso, unos ejemplos de cómo se hace a través digamos, aquí tenemos la pieza a trabajar, digamos como los que se van a utilizar para poder hacer que la pieza dé la forma esperada. En este caso se le llama dado, entonces tenemos el dado superior y el dado inferior. Acá
vemos que hay de esta manera forjado a dado abierto o forjado a dado impresor, donde el producto que se quiere o el acabado que se espera pues, se obtiene también, a tener en cuenta que se obtiene también con figura geométrica, y también el forjado sin rebaba que se hace a través de esto. Aquí les muestro un ejemplo, también en el tema de forjado, cómo se calienta el material a 1100 grados centígrados y cómo después a través de esta maquinaria, mostrando el ejemplo de los dados, se puede lograr esa pieza esperada. Acá vemos el proceso de extrusión. Para esto, les quiero mostrar, esperar un momento, porque hay unos estudiantes que están pidiendo acceso. Bueno, nuevamente seguimos, me disculpan ahí el segundo. Listo. Entonces, en el proceso de extrusión, como íbamos, acá en este proceso, digamos, les muestro un ejemplo de cómo también acá tenemos un material de trabajo, y este material de trabajo, acá también se encuentran unos dados que le dan la forma a la pieza, y en este material de trabajo lo que pasa es que aquí se forja, aquí vemos esta parte acá, entonces al hacer que esto con una fuerza hacia adelante, lo que hace es que al pasar por los dados se va dando esa forma que se espera, en este caso en el proceso de extrusión, haciéndolo en el proceso de conformado por deformación plástica. Acá en el proceso de laminado, también como lo vemos el ejemplo, también se tiene unos rodillos, y esos rodillos lo que van haciendo es que este material se vaya volviendo más, de una dimensión más angosta, y acá vemos pues el ejemplo ya en fotografía, cómo este proceso genera este tipo de productos. Este proceso de laminado también inclusive se usa para los, no sé si han visto el papel aluminio que viene en las cajetillas de cigarrillo, o también el papel de aluminio. Todo eso se hace en este tipo de, en lo que tiene que ver con el tema del laminado. En la parte del proceso de embutido, también aquí podemos ver el ejemplo de embutido como es. Entonces tenemos aquí mostrando como una matriz, ¿sí?, de lo que se quiere. Este es el material a trabajar, y cómo a través del punzón se le da esa deformación, y esa deformación entonces me genera unos acabados, y esos acabados se pueden convertir en diferentes clases de producto, como el ejemplo que vemos acá. Ya en lo que corresponde al proceso de doblado, también muestro acá un dibujo como muestra ese material de trabajo, como a través de un punzón también se le da una deformidad, ¿sí? Se deforma, y esa deformidad, pues mostrándolo acá ya en una imagen de maquinaria, pues va generando también unos acabados y va haciendo que el metal pueda obtener esas dimensiones y esa, digamos, figura geométrica que se quiere lograr en este metal. También existe la operación de corte. En la operación de corte, me muestro a través de acá de un dibujo, también se funciona también a través de dados. Muestra una cuchilla, este es el material, y cómo esa deformación plástica se va logrando hasta que genera una penetración en la pieza, y luego esa penetración da una fractura, y esa fractura es la que ya hace que haya un corte en el metal. Está también corte por cizalla o cuchilla. Este corte por cizalla o cuchilla muy utilizado de manera industrial, y esto también genera unas fuerzas, y esas fuerzas son las que, digamos, dependiendo del espesor de la pieza, pues se somete también a unos esfuerzos hasta que también genera una fractura, y entonces se da el corte esperado. El perfilado
También se utiliza como conformado mecánico, este se hace por flexión y se usa mucho a nivel industrial para diferentes tipos de, digamos, de acabados especiales que tienen que ver con estilos, digamos, como de forma especial, de forma muy, digamos, espiral. El rolado, también les muestro un ejemplo acá. En el rolado podemos ver cómo a través de un rodillo se va metiendo el metal y ese metal le va dando un acabado. Y este tipo de proceso se utiliza para cuando se hacen tanques o cuando se hacen sistemas de ventilación robustas para, digamos, construcciones que lo requieren. Mucho aplica para dar una forma de cilindro. El punzonado, este proceso, como ustedes pueden ver acá, también funciona a través de un punzón. Esto funciona como una prensa. A través de unos PCI le da una fuerza y esa fuerza, que es casi más o menos de unos 10.000 PCI, esto genera acá también que le haga una perforación a el material. Bueno, esos PCI también depende del tipo de material. Y acá les pongo un ejemplo muy pequeño de cómo quedan esas perforaciones y cómo se pueden utilizar en los metales. Y esto es un ejemplo, ¿no? Porque puede utilizarse para muchos productos. Pasamos ya al proceso de metalurgia de polvos. En este caso, aquí todo el tema de pulvimetalurgia va muy relacionado con la conformación metálica. Este está muy, digamos, conectado con la parte de que acá eh, se cogen polvos, se cogen partículas de diferentes, digamos, o que también cumplen con ciertos requisitos, y esto genera que esa combinación más aditivos metálicos, lubricantes, y digamos, esto me lleva a generar una aleación que solo se puede hacer con la pulvimetalurgia. Solo con este proceso se puede hacer. Este proceso me genera a través de esa aleación que yo genero unos productos que también son muy, digamos, de forma geométrica y muy especial. Este proceso, entonces, como lo mencionaba, primero, pues el polvo base mezclado. Cuando se mezcla, nos lleva después a tener un prensado, y este prensado nos da prácticamente una pieza ya casi terminada y genera pieza en verde porque significa que ya cumple con ciertos requisitos y puede seguir a la parte del sinterizado. Y el sinterizado luego nos lleva a la parte de calibrado, donde se puede ver con ciertos, digamos en este caso, referencias que cumpla. Ahorita vamos a ver muy específicamente cómo funciona la impregnación en aceite y los tratamientos de, térmicos y superficiales que se le hace para lograr una pieza final con unos acabados esperados. Entonces ahora sí les explico parte por parte el proceso de una manera muy concreta. Entonces tenemos acá, digamos, la materia prima de los polvos. Aquí le pongo un ejemplo de ese polvo que después se puede convertir en un producto de estos. Y teniendo en cuenta que se combina, se mezcla, se usan otros complementos como aditivos que me van a ayudar a generar ese tipo de pieza que yo espero tener. Esa pieza, tener en cuenta que me genera todas clases diferentes de acero, aluminio, bueno, etcétera, etcétera. Luego también está el siguiente paso, que es el mezclado. En el mezclado, aquí les muestro un ejemplo en la foto, cómo debe realizarse, teniendo en cuenta que debe tener ciertos porcentajes. Se utiliza una granulometría que me lleva a decir, esto tiene los porcentajes de estos productos, y ya es una, en este caso se me va convirtiendo en una aleación que ya puede llegar al proceso de compactado, y en el proceso de compactado, en este ejemplo que les pongo, cómo esas partículas ya se van compactando
y se van volviendo una sola, pero en este momento el producto está logrando esa compactación, pero no están unidos sus poros. Entonces, por eso sigue el siguiente proceso, que es el de sinterizado. El proceso de sinterizado se usa para ya hacer que todos esos poros, todas esas, se puedan unir y puedan tener esa estructura sólida, fuerte y resistente, para que ya pase al proceso de calibrado, que es donde ya en este caso, se ve que esos acabados, que esas, digamos en este caso, esas piezas son consistentes en una deformación plástica, que ese acabado superficial es superior a, digamos, al de las superficies rectificadas, y también tiene ciertas tolerancias dimensionales, pero esas ciertas tolerancias dimensionales tienen unos rangos, y esto me genera también a tener unas piezas geométricas que son de una elaboración muy compleja. En la impregnación en aceite, acá pues ya se usa como para hacer, digamos en este caso, proteger la pieza contra oxidaciones, poder hacer que esa pieza esté, digamos, protegida, y que también pues esté de una manera muy de acuerdo a los requerimientos que debe cumplir este proceso. Entonces ya a continuación seguimos ya con el tutor Oscar Cepeda. Muchas gracias, ingeniero César. Muy buenas noches para todos. Me presento, mi nombre es Oscar Mauricio Cepeda. Yo soy ingeniero industrial. Me encuentro adscrito al CEATE Acacías y en este momento pues me desempeño como tutor en este espacio académico. A continuación yo les voy a hablar de unos temas que, digamos, están de una manera conectados con estos temas que nos acaba de mencionar el ingeniero César. Una vez nosotros hemos diseñado nuestra pieza, ¿cierto? Hemos elegido la manera en que la vamos a fabricar, hemos obtenido, digamos, esos primeros resultados de ese diseño y de esa fabricación, pues hay que hacer el acabado, ¿cierto? Hay que terminar de fabricar el producto. Razón por la cual, pues yo les voy a hablar un poco de procesos de configuración térmico-mecánica y uniones de piezas soldaduras. Esas son como las metodologías que una vez hemos terminado de conformar esa pieza, pues ahora vamos a hacerle el pulido, ¿cierto? Esa afinación última, que es la que necesitamos antes de decir ya nuestra pieza o nuestro elemento mecánico está terminado. Básicamente, perdón un segundito. Les ofrezco disculpas, que empecé por la diapositiva que no era, entonces ya les comparto nuevamente la presentación. Ya, ahí la estamos viendo. Entonces, básicamente de lo que yo les voy a hablar a continuación, de manera muy breve, es acerca de la conformación por arranque de material. Esa conformación por arranque de material, lo que nos permite entender, o los que nos va a permitir entender, es cómo una vez hemos hecho todos esos procesos de fundición, de mecanizado, de embutido, en fin, de todos esos procesos que el ingeniero César nos acaba de mencionar,
cómo podemos finalizar o cómo podemos terminar de fabricar esas piezas. Entonces, el proceso de maquinado por materiales con formación por arranque de material, pues simplemente desbastar, ¿cierto? Como arrancar ese material sobrante que encontramos dentro de todas las piezas que una vez hemos hecho a través de esos procesos de mecanizado, y que lo que nos va a permitir es obtener ese artículo o esa pieza o ese elemento ya completamente terminado. Ese material que se desprende de estos procesos de maquinado que les voy a explicar de manera muy breve se denomina viruta. O sea, toda la cosa que yo le saco a los materiales cuando estoy mecanizando, esa arenita o esas esquirlas, ¿cierto? Que algunas veces en algunas oportunidades de pronto muchos de nosotros hemos escuchado, no, es que me saltó una esquirla de alguna cosa. En general el nombre técnico se llama viruta. Todos esos procesos de maquinado que dan como resultado que uno de sus resultados es la viruta, es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta antes de terminar una pieza? En primera instancia, lo primero que yo debo determinar es el tipo de maquinado que yo voy a hacer. Pero antes de pensar en ese tipo de maquinado, o cuando voy a maquinar una pieza en general, se deben tener en cuenta una serie de variables. Por ejemplo, los ángulos de corte, como ya los vamos a ver en herramientas de corte, la velocidad de corte, debido a que eso también puede afectar el comportamiento del material que estamos trabajando, mecanizando. Los tiempos de mecanizado también afectan el comportamiento de los metales. Un ejemplo muy sencillo, cuando por ejemplo estamos en fabricación los cilindros de gas que estamos viendo en la casa, ¿cierto? Entonces, cuando están haciendo el cilindro, el proceso de soldado que ustedes ven que tienen una costurita por encima y por debajo y a través, si esos procesos de soldado utilizan unos tiempos de mecanizado superiores a los que el metal realmente está diseñado para soportar, muy probablemente vamos a dañar el cilindro, entonces ya no lo podemos utilizar y es un elemento que se pierde. Entonces son variables que son importantes de tener en cuenta. También hay que tener en cuenta cuando estamos mecanizando este tipo de materiales, el tipo de avance que vamos a necesitar, si es un avance transversal, si es un avance horizontal, si es un avance a través del material, la profundidad del corte, qué tanto le tengo que desbastar a esa pieza que acabo de traer de la fundición, la fuerza del corte, si la cizalla o si el elemento que yo estoy utilizando para cortar ese metal es demasiado fuerte o si solo necesito realizar una presión tal que me permita obtener una medida o un detalle en particular. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Para que pues obviamente dentro del proceso de mecanizado ocurran todos estos movimientos, pues hay que tener, digamos, unas bases que nos permitan determinar qué tipo de movimiento es el que yo necesito, ¿cierto? Entonces acá podemos distinguir claramente pues que hay dos movimientos principales. Uno es el movimiento de corte, leo pues la diapositiva, de corte, que es el desplazamiento que experimenta la herramienta respecto a un punto de la periferia de la pieza en la dirección en la que se produce el corte, ¿cierto? Lo que les mencionaba hace un minuto. Si el corte va a ser a través, si va a ser alrededor, si va a ser de profundidad o si va a ser horizontal, vertical, etcétera, etcétera. Y el movimiento de avance, que generalmente es perpendicular al movimiento y es necesario porque de no existir al terminar bien con una vuelta bien o con la longitud de la pieza, la interferencia entre pieza y herramienta terminaría, por lo tanto, finalizaría el corte, ¿cierto? Entonces, esos también son, digamos, dos parámetros básicos. Uno, el movimiento del corte, si es de desplazamiento o si es de avance. Desplazamiento, si es alrededor del conjunto. Y si es de avance, usualmente se denomina a través de la pieza que estamos cortando.
Otros conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos mecanizando una pieza es el tipo de herramienta que estamos utilizando, el sistema de cómo estoy yo sujetando la pieza en algunas oportunidades, y pues eso ocurre muchísimo en la industria metalmecánica. Cuando yo aplico demasiada presión a esos sistemas de sujeción, usualmente la pieza termina afectándose en su estructura, y por ende es cuando se presentan esos reprocesos, o esas piezas con fallas en sus dimensiones, y por ende pues hay que reprocesar y hay que hacer otra cantidad de operaciones generando otros costos adicionales. También el mecanizado depende del tipo de superficie que yo estoy utilizando para apoyar esa pieza en general. Si estoy utilizando una mesa con una densidad, o si estoy utilizando una mesa de madera, ¿cierto? Todos esos variables, todas esas condiciones afectan la manera en que puedo desarrollar o no un buen mecanizado. ¿Cómo se clasifican las máquinas herramientas? Bueno, hay dos tipos de máquinas herramientas. Las primeras son las máquinas con movimiento de corte rectilíneo alternativo. Estas máquinas se dividen también en dos grupos. Aquella que avanza a través de la pieza y aquella que avanza a través de la máquina. ¿En qué se diferencia eso? En que, por ejemplo, en una fresadora, como ya más adelante les voy a explicar, resulta que yo con la fresadora puedo hacer cortes o avances o mecanizados a través del material que estoy trabajando, o puedo hacerlo en el contorno de la pieza que estoy mecanizando. Y el otro tipo de clasificación de esas máquinas herramientas son aquellas que son máquinas con movimiento de corte circular. Pues el más reconocido es el torno y el taladro. Son máquinas que pues están diseñadas para que su corte sea de manera circular. Adicionalmente, la diferencia también que existe, una de las diferencias entre estos dos tipos de máquinas herramientas también consiste en el movimiento del elemento que está realizando el corte o el maquinado. En algunas de ellas la pieza es estática, o el elemento, el buril o el elemento que estamos utilizando para mecanizar es de carácter estático, y hay otras máquinas que utilizan el movimiento en la herramienta de corte. Porque es importante tener en cuenta el ángulo de corte. Resulta que algunas piezas, y eso tal vez ustedes lo pueden ver con mayor detalle en la fabricación de piezas mecánicas, hay un concepto que se llama tolerancia, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, estoy fabricando tornillos, vamos a poner ese ejemplo. Entonces el tornillo tiene un paso, ¿cierto? Que es como esa hendidura que va en la rosca, ¿cierto? Esa formita de V que nosotros le vemos a la rosca, eso es lo que se denomina paso. Si el ángulo de corte que yo utilizo, el ángulo de incidencia o de corte que estoy utilizando para hacer esa muesquita o esa V o ese paso que le permite al tornillo desarrollar su trabajo, desarrollar su función, si yo lo estoy haciendo de una manera muy aguda o muy grave, ¿cierto? Muy abierta, eso puede afectar el paso del tornillo y por ende afectar la función que vaya a cumplir ese elemento. Entonces, como ven, es de vital importancia que, por ejemplo, en el caso de esos mecanizados, tengamos muy en cuenta el ángulo de incidencia o el ángulo de corte. Lo mismo sucede a la hora de fabricar piñones. Los piñones usualmente se fabrican a través de un dispositivo que se llama divisor. Es un accesorio que llevan las máquinas fresadoras, y el divisor
lo que hace es efectivamente determinar el número de dientes que lleva un piñón, y si yo del ángulo de incidencia llego, pues puedo tener una falla, puedo hacer que ese piñón pierda su tolerancia y adicionalmente puede producir problemas de dientes de leche, que se llama en el término o en el argot técnico. Eso quiere decir que son piñones que quedan cortados o que quedan seccionados en su mecanizado. Entonces, como ven, es importante a la hora de la mecanización tener en cuenta el ángulo de corte. La velocidad de corte también es importante por dos razones. En primera instancia, porque como les comentaba al principio de esta charla, muchos metales o muchos materiales se afectan o sufren transformaciones o sufren modificaciones en su química, ¿cierto? En su estructura, cuando se someten a demasiada temperatura. Pueden sufrir fatiga, pueden sufrir rompimiento, pueden sufrir fractura, en fin, pueden modificar su estructura, por ende, pues obviamente modifica el propósito con el que se está haciendo esa pieza, ¿verdad? Entonces es importante que se determine. Acá hay una fórmula muy sencilla que se utiliza sobre todo en la fabricación de resortes, en la fabricación de tuercas, que es la longitud de corte en metros, dividida por el tiempo en minutos que se va a demorar el corte. Esa puede ser una manera de tener presente ese cálculo o ese tiempo que el metal debe ser sometido a ese proceso de mecanización que estamos realizando. También hay otras máquinas en donde el movimiento circular también juega un factor importante en la mecanización o en el terminado de esas piezas. Es por eso que acá pues se enuncia, se muestra esta fórmula, y miren ustedes que a diferencia de la anterior, este ya incluye el valor de pi. Usualmente los movimientos circulares contemplan el valor de pi cuando así se debe considerar dentro de algunas fórmulas matemáticas. ¿Qué factores influyen en la velocidad de corte? El material de la pieza, el material de la herramienta, la sección de la viruta, la refrigeración y lubricación del filo de la herramienta, duración de la herramienta. Con respecto al material de la pieza, como les decía, pues se puede tratar de materiales duros o materiales blandos. Esto ustedes lo pueden encontrar con mayor detalle en los libros de consulta que encuentran en el entorno de aprendizaje. Allí ustedes pueden observar que todos los metales tienen usualmente unas características. Son duros en la medida en que tienen más contenido de carbono en su estructura molecular, o tienen mayor contenido de otros metales, como por ejemplo el cromo o el vanadio, ¿cierto? Que eso les aumenta la dureza. Por otra parte, también pueden tener otro tipo de componentes, otro tipo de estructuras que hacen que sean más blandos, o sea, más dúctiles y más fáciles de mecanizar. El material de la herramienta también es importante, debido a que pues muchas de estas herramientas de corte están fabricadas también con aleaciones de algunos metales que obviamente, como lo mencionaba, varían en su contenido de carbono o en su contenido de tungsteno o de otros materiales o de otros elementos que hacen más duros o menos duros esos elementos, elementos de herramienta de corte. La sección de la viruta también es importante, debido a que muchas veces cuando la viruta se está creando o se está arrancando del material, esta viruta puede crear obstrucciones o puede crear algunos bloqueos, generando algunos fenómenos particulares en algunos procesos de mecanizado. La refrigeración y la lubricación también es importante, debido a que, como lo mencionaba, dependiendo de la química del elemento de corte, va a requerir sí o no de elementos de refrigeración. Dentro de los más conocidos están pues los aceites, conozco muy pocos procesos de mecanizado que utilicen agua, pero principalmente son aceites cuya composición química varía en su contenido
de litio para generar sí o no la refrigeración de esas herramientas de corte. Y la duración de la herramienta, que como pues ya lo he mencionado, esta duración se determina es a partir de la composición del material de la herramienta de corte. Aquí pues vemos un ejemplo muy sencillo. Lo que vemos en la parte derecha de esta diapositiva es una imagen de un buril. Un buril es la manera o el elemento, la herramienta de corte que utiliza los tornos cuando se van a hacer resortes, cuando se van a hacer tornillos, cuando se van a hacer tuercas. Se utiliza un elemento como este que se llama buril, funciona como una aguja, y pues acá lo que menciona en la diapositiva muy rápidamente son los tipos, digamos como las partes esenciales de un buril. Entramos a ver básicamente las herramientas, las máquinas, herramientas que se utilizan para el mecanizado. Principalmente voy a hablar pues de dos máquinas, herramientas que son pues como las de mayor uso o de mayor frecuencia de uso. El primero de ellos es el torno, que es una máquina herramienta que permite fabricar piezas de revolución, es decir, piezas cuya sección transversal tiene forma circular. Como lo mencionaba hace un minuto, usualmente como se trata de una máquina de revolución, es la máquina herramienta que se utiliza para el tema de brocas. Sí, algunas de ellas se fabrican a través de tornos, aun cuando hay otras brocas, como voy a tratar de mostrarlo más adelante, que utilizan procesos de mecanizado a través de la fresadora. Pero esencialmente todas las partes que generan revolución, como algunas brocas, como algunos tornillos, los resortes, bueno, a ver, que recuerde ahorita, esos son los elementos que se pueden fabricar aquí a través del torno. Toda digamos, la función que cumple el torno es precisamente generar revolución, y la pieza de corte usualmente es de carácter estático. ¿Sí? Como lo mencionaba al principio de la exposición, pues hay dos tipos de cortes, uno cuando la herramienta es estática y la otra cuando la herramienta de corte genera revolución o movimiento. En este caso, usualmente el torno tiene esa particularidad que es de herramienta de corte de tipo estático. ¿Qué tipos de mecanizado se pueden hacer acá? El cilindrado, el refrentado, el cajeado, ranurado, tronzado y roscado. El cilindrado, ¿qué es? Hacer redonditas las cosas. Inclusive algunos elementos que ustedes de pronto pueden distinguir, de pronto los que son más ávidos a la mecánica, los ejes de leva se pueden hacer a través de este proceso de cilindrado en un torno. El refrentado es básicamente cuando yo necesito una pieza, en particular, por ejemplo, la cabeza de un tornillo, ¿cierto? Que tiene que ir muy perpendicular, muy perpendicular con respecto a la rosca. Entonces, a través de un proceso de refrentado, yo puedo hacer esa parte homogénea. Lo mismo cuando se hacen piezas circulares que tienen una parte muy homogénea, se hace a través de procesos de refrentado. El cajeado es cuando yo, por ejemplo, voy a fabricar un pistón o un cilindro hueco. Entonces, lo que hago es sostener en el mandril, perdón, les muestro rápidamente, esta pieza metálica que aquí lo denominan plato y eje principal. El elemento que sujeta las piezas también en temas técnicos de torno se llama mandril. Entonces yo puedo sostener una pieza circular en ese mandril y con la herramienta de corte puedo hacer un cajeado, o sea, le puedo generar a ese cilindro o a esa pieza circular una caja en su interior. El ranurado es cuando ustedes se han visto, por ejemplo, que algunas tapas o algunos elementos circulares que se usan sobre todo para cubrir o para como tapones,
tienen una pequeña muesquita dentro de alguno de sus bordes. Esa muesquita que tiene dentro de sus bordes es un ranurado. También se puede desarrollar el trenzado del roscado, como lo mencionaba, el roscado pues es la fabricación de tornillos. Paso muy rápidamente, dado pues que ya se nos acaba el tiempo. Piezas que se pueden fabricar por tornos, ejes o árboles, piñones en algunas características, aunque esencialmente los piñones se fabrican usualmente a través del fresado por el paso que generan aquí en su interior. Rodillos, poleas, bujes, pasadores, pernos, tornillos y espárragos, entre otros muchos elementos. La fresadora. La fresadora es una máquina que por medio de una herramienta denominada fresa se mueve con movimiento de rotación. Mecaniza superficies de piezas que se desplazan bajo la herramienta con movimiento rectilíneo. En la parte superior acá, esto es lo que llamamos cabezote y esta es la mesa de trabajo. Esta mesa es la que acá menciona el concepto que dice piezas que se desplazan bajo la herramienta con movimiento rectilíneo. Esta mesa, como ustedes ven acá, tiene una manivela. Estas manivelas tienen graduación, o sea, eso tiene unas calibraciones, unas características que le permiten medir los desplazamientos de esa mesa de trabajo. Lo mismo sucede con el cabezote y con algunos elementos como el divisor, aunque pues no tengo imágenes acá del divisor, que es con el elemento que se hace en los piñones. ¿Qué tipos de maquinado se pueden hacer? Fresado periférico o plano, fresado en las caras y fresado frontal. Como ustedes ven acá, el fresado periférico pues no es otra cosa que hacer un desbaste sobre la pieza para realizar terminados o ajustes, y el fresado frontal, que es como se realizan, por ejemplo, los rines de lujo de los vehículos, se realizan bajo este concepto o esta técnica, el fresado frontal. Aquí tenemos 4 tipos de fresadoras. Está la fresadora de rodilla columna, la fresadora tipo banda. En la parte superior derecha encontramos una fresadora CNC y en la parte inferior derecha también. ¿Qué es una fresadora CNC? Una máquina herramienta que utiliza apoyo CAD, Computer Assisted Drawing, para desarrollar los mecanizados, es decir, una vez yo diseño mis piezas, puede ser en AutoCAD o en otros programas que sirven para diseño y dibujo técnico, yo le puedo ingresar esa información a estas fresadoras para que realicen automáticamente ese trabajo. ¿Qué tipos de piezas se pueden fabricar acá? Guías, piñones, chaveteros, ranuras, hexágonos, llaves de tuercas, en fin. Una gran variedad de elementos se pueden fabricar aquí, por lo que tiene esa versatilidad, como puede efectuar cortes de carácter transversal, como pueden hacer cortes de carácter horizontal. Entonces digamos que es una máquina herramienta bastante versátil. Les voy a hablar muy rápidamente acerca de los procesos por configuración térmica o unión de piezas o soldadura que llaman. Esa es una forma de unir metales, es una manera en que yo puedo conformar, y si uno mira a su alrededor, muchos de los elementos que utilizamos en nuestro diario vivir están sometidos a procesos de soldadura, es decir, a unión, a conformación entre metales a través de la acción de calor o con o sin aportación de material metálico. Es simplemente la manera en que unimos algunas estructuras de manera que permitan darle funcionalidad y desarrollo a algunas estructuras, como por ejemplo las sillas, de pronto la silla donde podemos estar sentados, algunas de ellas utilizan soldadura para esos procesos de unión. Algunos elementos de mobiliarios de la casa, las ventanas, las puertas, muchos elementos metálicos tienen este proceso que, como lo menciona el concepto, muchos de ellos son por acción del calor, sometido a 2 o más materiales. Algunos de estos métodos utilizan aportación, es decir, vaciado de algún material con el fin de que se consolide la unión entre las 2 piezas. El metal de aportación y las consecuencias derivadas del suministro de calor pueden afectar las propiedades de los 2 metales. Como les decía, exceso de temperatura
o falta de temperatura puede afectar la química de los metales que se están uniendo también acá en la soldadura. Entonces eso puede afectar el tipo de soldadura. ¿Qué tipo o qué procesos de soldadura tenemos? Tenemos soldadura heterogénea o de aleación, que hay algunas soldaduras blandas y unas soldaduras fuertes, y la homogénea o autógena, que pues está por presión, por fusión, por presión y fusión, ¿cierto? Muy rápidamente les cuento. La soldadura heterogénea se utiliza para materiales de distinta naturaleza, o sea, puedo unir dos metales cuya composición química sea diferente, un metal duro o un metal blando con un metal duro o blando también, ¿cierto? Usualmente los tipos de sujeción de este tipo de materiales se hacen con aportación, es decir, hay que vaciar un material a cierta temperatura para que exista la unión entre esos dos metales. La soldadura homogénea, pues es la soldadura de metal de aportación, ¿cierto? O sea, también se le vacía material y usualmente se utiliza para unir metales de estructura homogénea. Aquí pues vemos muy rápidamente qué tipos de soldaduras hay, ¿cierto? A nuestra izquierda tenemos la soldadura blanda, de pronto pues la diapositiva, la imagen es un poco pequeña, pero lo que quiere representar es que la soldadura blanda no es otra que el estaño. Con el estaño pues ustedes saben que se sueldan elementos electrónicos, ¿cierto? Es del tipo heterogéneo porque sirve para unir diferentes metales. Pueden ser un estaño con un cobre o un cobre con un cable acerado, ¿cierto? Básicamente esta soldadura blanda se utiliza para unir cables y artículos electrónicos. La soldadura fuerte también es dura o amarilla. Esta soldadura fuerte pues ya utiliza una cantidad de calor superior a los 800 grados. Usualmente utiliza plata, estaño o zinc para que exista esa unión o para que exista esa fusión entre los diferentes metales. La soldadura por presión, que es una soldadura en frío, tipo en donde la unión de los metales aun cuando no utiliza aportación, el contacto sucede como cuando unimos dos barras de plastilina, ¿verdad? Por la presión, las dos barritas de plastilina quedan unidas, ¿cierto? Algunos metales dúctiles permiten este tipo de soldadura. La soldadura por fusión, pues es obviamente una soldadura con aportación, y utiliza mecanismos de calentamiento como por ejemplo el acetileno. Se requieren temperaturas superiores a los 3500 grados para que haya unión y usualmente, como ustedes han visto, esta utiliza metales de aportación, es decir, alguna barra que permita vaciar un material y conceda pues la unión. La soldadura por arco eléctrico, que es la más reconocida, ¿cierto? Es la que vemos comúnmente, la que pues, de pronto con el señor ornamentador que hizo la puerta de nuestra vivienda, es una soldadura del tipo de arco eléctrico. Entonces hay una aportación que es la varilla de soldadura, ¿cierto?, que lleva el señor, y que a través de una inducción eléctrica ocurre un vaciado de un material entre dos tipos de materiales para que también exista la unión de los metales. Y por último vemos el arco sumergido, que eso pues ya es una técnica un poco más avanzada. Sucede que hay algunos elementos como unas tolvas en donde se coloca viruta o se coloca material particulado. Ese material particulado se va vaciando sobre una pieza de metal o dos piezas de metal que se desean unir, y detrás de él viene un elemento que se encarga de calentar ese material que se está vaciando para que ocurra la unión entre las dos piezas. Existen otros tipos de uniones también, como como la soldadura TIG, que también utiliza, digamos, del tipo arco eléctrico, ¿cierto?
utiliza un electrodo que es donde se induce una corriente eléctrica, y usualmente este dispositivo de soldura TIC, MIG y MAC también utilizan aportación, es decir, hay que tener un metal adicionado que es el que permite la unión entre las piezas. Las soldaduras por puntos pues son también del tipo eléctrico. Esto sí ya requiere del calentamiento por arco eléctrico de 2 puntos. Ese es el tipo de soldadura que utilizan, por ejemplo, para el ensamble vehicular, y pues es un poco más ya dedicada para ciertas labores en particular.